Buenas, profe. Sí, profe, Hola, se profe, escucha. sí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me parece que están entrando más. Bueno, la idea de hoy es revisar qué es lo que hicieron del trabajo práctico, del ejercicio que tenían que entregar, y ver qué dudas tienen al respecto, ¿sí? de esa realización. No sé si alguien de los grupos que está presente quiere compartir su trabajo y lo discutimos entre todos. Nuestro grupo, si quiere, pues compartimos, no tenemos problema. Bien, ¿de qué grupo sos? Somos grupo 8. Grupo 8. Bueno, vamos a ver el grupo 8. Ahí lo busco. No lo tenía, pero bueno. Eh, Mientras tanto, pruebo a ver si mi internet volvió, porque si no... Profe, ahí está viendo. Muy chiquitito, si puedes aumentarlo, hacer zoom. Ahí creo, profe, que ya lo va a poder ver mejor. Sí, señor. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, el caso de uso que sobre el que tenían que trabajar era el que habíamos empezado ya la clase pasada, ¿sí? Que era el que consultar resultados. Claro, ¿Sí? profe. Este Eh, era, ¿cómo se llama? El actor principal, el actor primario era el docente. Y primero preguntar, ¿ustedes el caso de uso ya lo tenían hecho, la descripción del caso de uso ya la tenían hecha de antemano o no? Y si la tenían hecha, si cambiaron algo. sí la teníamos hecha y creo que no. No sé si hay alguno de mis compañeros que me quiere No comentar. se cambió nada, profe. Nada. No, lo seguimos al pie de letra. Bien, de todas maneras recuerden que siempre es una oportunidad para volver a revisar, digamos, cuando dice con el suficiente nivel de detalle y demás, de volver a revisar lo que tenían hecho para ver si se les puede agregar, si se les puede agregar algo más, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces, rápidamente, ¿en qué consistía esto? Bien, no sé si querés que hablar vos o sigo yo ahí en... Consistía en que el docente básicamente podía consultar los resultados de algunas encuestas que se hicieron en cuanto a la forma en la que dictabas clases, en donde el docente interactuaba con el sistema, consultaba una serie de opciones, consultaba cuál quería elegir, consultar saldo en este caso, y allí se ¿Consultar listaban qué? resultados, Mm. y ahí elegían las materias en las cuales dictaba. Cuando elegía las materias, se emitía un cuadro estadístico de los resultados que obtuvo de las evaluaciones. De eso Cabe básicamente destacar es. que cada evaluación evaluaba, valga la redundancia, un aspecto y después tenía un puntaje total, digamos, de ese profesor en todos los aspectos de esa materia. Bien, o sea que digamos que una encuesta está compuesta por varias preguntas, vamos a decir, y cada pregunta a su vez por varias respuestas posibles, ¿no? Exacto. Eh, El cuadro, bien, bueno, el cuadro resultante
que podría decirse que es un conjunto de evaluaciones que se le hizo al profesor en una asignatura. Es el conjunto, y ahí termina. Él dice el cuadro estadístico compuesto de fechas de evaluación, el título que enuncia el aspecto evaluado, el nivel de logro alcanzado, el puntaje total de dicho aspecto evaluado y el puntaje total de la sumatoria de cada punto. Bueno, genial. Vamos entonces al próximo paso. A las tarjetas, profe CRC. Exacto. Bien. Esto creo que nosotros lo habíamos mostrado en la clase pasada, de cómo lo habíamos encarado. Que el actor principal, en este caso, tendría que ser acá el docente, es quien inicia el caso de uso y donde llama consultar resultado y se realiza la realización de la consulta. Dentro de este entorno, las clases que nosotros detectamos, o las posibles al menos, son sistema, evaluación, materias. Tomamos una clase, la clase de cuadro estadístico porque se la llega a instanciar en algún momento. Y bueno, Y determinamos que también consideramos al final a docente como una como clase, una clase. y a la vez como un actor. El actor es el que interactúa con el sistema, y consideramos una clase porque nos parecía que el docente debía tener datos relevantes al sistema, digamos, almacenados, o al menos interactuando con otras entidades. Bien. Bien, luego en el análisis de las tarjetas, al sistema lo encontramos con el propósito de que representa la clase principal que gestiona el sistema. El mismo posee las responsabilidades de que conoce a materias, conoce al cuadro estadístico y conoce a la evaluación, y como colaboración tiene a las materias, al cuadro estadístico y a la evaluación. Luego, para la clase materia, el propósito era que representa la materia dictada por el profesor. La responsabilidad es que almacena la información de las materias dictadas por el docente, y la única colaboración que encontramos fue la del cuadro estadístico. Dentro de evaluación, el propósito representa el puntaje de la evaluación de cada alumno, que este realizaba el docente. Las responsabilidades que tenía era que conoce a materia y almacena el puntaje, y la colaboración que tiene es con materia. Luego, el cuadro estadístico, el propósito de esta clase es representar la pregunta que compone a la evaluación. Almacena información sobre las evaluaciones y no encontramos ninguna colaboración. Y luego el docente es la persona que imparte al menos una materia y es evaluado por sus alumnos. Y la responsabilidad que éste poseía era conocer la materia, y no encontramos ninguna colaboración con las clases. Bien, no sé si quieren explicarle a alguno de mis compañeros a este cuadro. Gente, con respecto a las tarjetas CRC, ¿ustedes esas la hicieron desde cero? ¿Se fijaron en lo que ya estaba escrito en el ejemplo? Íbamos tomando referencia del ejemplo, profe. Bueno, a ver, nosotros obviamente tomamos hacemos este ejercicio como paso siguiente al ejercicio modelo, al ejemplo desarrollado que está ahí. Porque muchas de las cosas ya las tienen hechas, digamos, no es que tienen que hacerlas desde cero y pensar demasiado. Entonces, básicamente se tienen que concentrar mucho en la parte
en la parte más que nada de la secuencia, porque las clases en sí son muy parecidas, son prácticamente las mismas. Y esto no quiere decir que ustedes copien lo que estaban hecho en línea general o copien lo que estaba hecho por otro, pero en este caso, al tratarse del mismo sistema que ustedes están haciendo, entonces, en definitiva, si existe ya algo que ustedes identificaron como una clase, ¿sí? Aprovechenla cuando hagan la próxima realización. Es decir, no generen nuevas clases sinónimos, me refiero, que signifiquen lo mismo. ¿A qué voy con esto? ¿Cuadro estadístico ya no estaba presente antes? Creo que en el ejemplo vi algo parecido. Sí, sí. Exacto, ¿y cómo se llamaba? No me acuerdo, por eso no estoy No hablando. me estoy Evaluación acordando. realizada, puede ser, profe, el que ya estaba. Exacto, ¿sí? Ok. Entonces, un aspecto principal de esto es el tema de la consistencia. Hagan de cuenta que esto que están ustedes, que este ejercicio que está desarrollado es algo que ustedes ya hicieron, que forma parte del sistema que están modelando. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vuelven a hacer, agreguen lo que necesitan, pero lo que ya está, lo toman. ¿Sí? No tienen que volver a hacer algo. O en todo caso, corrigen. ¿Sí? Justifiquen por qué. Pero, por ejemplo, esto también va a la cuestión de decir, hay algunos en que no encontraron una colaboración. ¿Cómo puede ser que no encuentren una colaboración con cuadro estadístico, en este caso evaluación realizada, o con docente? Tiene que haber una colaboración mínima, al menos con sistema. ¿Sí? Claro, profe. Pero al menos una existe. Al menos. Profe, una duda. Si tenemos un sistema, o sea, un escenario, y tenemos diferentes casos de uso, suponga dos casos de uso diferentes, eh, y coinciden en algunas clases del diagrama de clases, eh, lo que usted dice es que no reinventemos, por decir así, las clases, pero después cómo se relacionan entre sí, eso sí, lo cambiamos, digamos, por cada Por caso de uso, supuesto, ¿no? cada caso de uso, imagínense que ustedes lo van haciendo en capas, ¿no? Y bueno, ustedes son mucho más jóvenes, pero no sé si alguna vez alcanzaron a utilizar papel de calcar o papel vegetal. Imagínense que es como van poniendo una clase encima de la otra y las clases que ya están y sirven, las siguen utilizando, van haciendo agregados y correcciones a lo que ya tienen y después lo que se forma, el modelado total del sistema, tiene que ver con una clase, por ejemplo, docente, que en una realización de caso de uso, por ejemplo, me pedía nombre, apellido, me pedía su legajo. Por ejemplo, podría, vamos a suponer, en ese caso de uso, el docente tenía la responsabilidad de poder resetear su contraseña. Docente me estoy refiriendo como la clase docente, ¿no? Como para que quede claro. Entonces, tiene la responsabilidad de poder reiniciar o blanquear su contraseña, ¿sí? Por ejemplo, que vamos a suponer que esta realización hipotética que le estoy hablando tiene que ver con el inicio de sesión o la registración de un usuario, ¿sí? Ahora, después pueden tener otra realización, pero en esa realización de que le estaba hablando recién no interviene ni la encuesta, no interviene ni la clase director, puede ser que no intervenga en la clase materia, ¿se entiende? Pero después puede haber otro caso de uso, como era el de realizar encuesta, que sí, tenemos muchas clases intervinientes y da la casualidad o no tanto que esta clase consulta que estamos haciendo utiliza muchas de las clases
que se crean al realizar la encuesta, al completar la encuesta. ¿Sí? Por eso es que en este caso ven que no es que la mayoría de las cosas se reutilizan. ¿Está? Entonces, claro, lo que ya tienen, lo que ya tienen y obviamente está bien hecho, sirve, se usa porque es parte del modelo que ustedes tienen. Ustedes ya tienen en el modelo una clase docente. No nos van a agregar otra distinta. ¿Sí? A lo sumo le van agregando responsabilidades, cuando hacen las clases le agregan atributos o métodos. ¿Se Profe, entiende? y por ahí las colaboraciones podrían cambiar entre diferentes... Totalmente, sí, sí, podrían claro. cambiar. Sí, 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 tranquilamente. La configuración entre clases es que, recuerden lo siguiente, quizás el propósito varía muy poco porque es como algo fundamental, ¿sí? Pero se le pueden agregar cosas porque el propósito quizás cambie de enfoque. Las responsabilidades pueden variar sin ninguna duda, porque a lo mejor acá la clase docente, nosotros siempre le ponemos almacenar información, por ejemplo, almacenar información de contacto o de identificación vinculada al docente, ¿sí? Siempre ponemos algo parecido a eso, pero no necesariamente, en rigor no necesariamente se necesita, ¿sí? Porque hay aspectos del docente que quizás siempre van a estar porque son mínimos, como el nombre y apellido y demás, pero qué sé yo, pueden haber cosas vinculadas al docente que en este aspecto pueden no interesarme en esta realización de caso de uso, ¿sí? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, este caso de uso está muy relacionado con el anterior. Por eso van a ver que se superponen mucho las tarjetas, las clases, las asociaciones incluso, ¿sí? Y obviamente la colaboración, después la colaboración es un aspecto que tiene que ver con que después yo voy a... Germán, Al profe se le cortó. parece que sí. A mí también se me fue la luz, profe. Ah, pero es que lo tengo como conectado acá, pero... Es que no se Sí, apagó el está, equipo. pero capaz se voló algo. A ver. Sí, ahí se desconectó. Sí, yo tuve un bajón de luz, profe, también. Ahí parece que volvió. ¿Hola? Bueno, ahora sí. Bien, hubo un corte acá, un microcorte de luz. Bueno, te decía que seguramente lo que va a pasar, así como las colaboraciones se pueden repetir o pueden cambiar las asociaciones, pueden cambiar los métodos, los atributos, pueden quedarse los mismos, ¿sí? O sea, no, no hay una regla al respecto. Lo que sí, lo que generalmente sucede es que va a haber muchos atributos, muchos métodos, muchas asociaciones repetidas sin ningún lugar a duda. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a lo siguiente, por favor. Ok. No sé si, no me acuerdo quién era el chico el que había trabajado con esto. Yo, o si quieren, explico. Bueno, básicamente lo que refleja este diagrama son las clases y sus relaciones. Primero, empezamos que materia, cuadro estadístico y evaluación tienen una relación de composición con sistema, ya que no existiría si no fuera por este.
Después, bueno, para nosotros la evaluación no representa la evaluación realizada, sino la evaluación en general de todos los alumnos. Por eso habíamos puesto que es una relación 1 a 1. Después también que el docente imparte una materia y que la materia, digamos, la evaluación está relacionada con la materia. Por último, la clase de cuadro estadístico tiene una relación de uno a muchos, y de composición también, ya que el cuadro estadístico no existiría si no fuese por la evaluación hecha de los alumnos. También por eso pusimos la cardinalidad esa correspondiente. Y bueno, y por último abajo, todo lo que son las clases interfaces, fronteras, que tienen su respectiva parte en el diagrama. Bien. Hay cosas que están faltando ahí seguro, pero vamos al diagrama de secuencia, por favor. Ok, profe. Esto lo habíamos trabajado con Ian, pero creo que a Ian se le cortó el internet, si no me equivoco, así que lo voy a explicar yo nomás. Bien, para iniciar, nosotros determinamos que el actor docente eh, creaba, digamos, solicitaba, hacía la solicitud de la consulta, eh, donde solicitaba consultar resultados, la interfase que se instanciaba por medio del controlador, eh, devolvía las opciones, el docente seleccionaba en la materia en la que quería, o sea, el sistema, perdón, antes que eso el sistema le devolvió una lista de materias, el docente selecciona la materia de la lista y allí comienza la interacción entre las demás clases que están, que ocupan estas calles. Eh, Antes que nada, para poder el docente realizar cualquier consulta, este debe ingresar al sistema y debe loguearse. Entonces, el sistema verifica a través del control de sesión si el docente, las credenciales del docente son reales o no. Una vez que se verifica, continúo con las demás acciones. Eh, una vez que el controlador sabe que el docente está logueado y está verificado, eh, interactúa con la lista, la clase de docente, donde obtiene las materias a las que el docente este pertenece o dicta y le devuelve una lista de materias al controlador. Luego el controlador obtiene una evaluación del docente y a través de a través de la evaluación a la que le pasa el docente y la materia, el sistema busca la materia dentro de la clase de materia y este le devuelve una ID. Y luego, con el ID que obtiene el sistema del docente, se le devuelve una ID y a partir de esto el sistema instancia un nuevo cuadro estadístico y comienza a iterar sobre la materia del docente y donde se devuelve la materia del docente, eh, y luego busca una ID de la clase materia evaluada y con el ID este que obtiene comienza a preguntar si, no recuerdo bien cómo lo había terminado, serían acá, por eso estoy un poco perdido, pero... El resto de los compañeros no Eh, tiene idea. A ver,
Primero, una cuestión a mencionar ahí de forma que les había dicho la vez pasada ya es que fíjense más arriba de todo. Sí. Creo haberlo visto o no. Sí, ahí está. Bueno, pero después, a ver. Bueno, no, el resto no lo hicieron prácticamente. Bueno, ahí nada más al principio, en el primer, perdón, método, recuerden que no es necesario volver a escribir todo el método que les había dicho que era una cuestión de la herramienta nomás. Vieron que ahí Claro. tiene get2. Perdón, ¿podés ampliar un poquito más? Porque la verdad es que no alcanzo a ver la fuente. Ahí está, dice get docente autenticado y lo vuelvo a repetir, eso, nada, cámbienlo, simplemente va docente autenticado y punto, que es lo que devuelve y ya está, no es necesario volver a repetir el método, ¿sí? Ok, ok, ok. Bueno, a ver, ahí sí podés alejar un poquito y vamos yendo por los diferentes eh, Yo traté elementos. más o Esa menos parte, de ir. exacto, ahí está. Esa parte es más o menos igual que lo que ya teníamos antes, lo de mostrar opciones está bien. Y bueno, ahí viene el tema de mostrar las materias. ¿Eso coincide con lo que ustedes tienen en su caso de uso o no? Creo que no, profe. No, les pregunto porque no me acuerdo. A ver, ¿tenés el caso Lo de de uso a listar mano? materias sí creo que está. Sí, 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 Ah, sí, sí. El sí sistema está. lista la materia. Lista el nombre de las materias a las cuales el docente está asignado. Perfecto. A ver, ¿cómo? Hay una cosa que quizás nosotros muchos no lo exigimos, porque a veces las herramientas no lo permiten, pero idealmente debería existir vamos a suponer, una especie de columna antes del docente en la cual se vayan colocando segmentos pertenecientes a cada paso del caso de uso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al lado de, por ejemplo, que ahí hay que identificar bien qué mensajes, qué mensaje o conjuntos de mensajes, por ejemplo, corresponden al paso 1, qué conjunto de mensajes corresponden al paso 2. Es decir, esto tiene que tener relación, vínculo directo con el caso de uso que ustedes tienen, ¿se entiende? Entonces, esta parte de listar materia se corresponde, creo que con el paso 2 o 3 que ustedes tienen en el caso de uso, en el paso 2. ¿Sí? Dice a las cuales el docente está asignado. Bien. Ahora, ¿y qué muestra de las materias? Calculo, creo que el nombre de las materias, profe, para seleccionar la materia de la cual quiere obtener la evaluación del dictado de clases que el docente dio. Perfecto, pero ¿y el nombre de la materia dónde está? Muestra la lista de las materias. Una lista de materias que es. ¿Qué tiene la lista de materias? ¿Objeto de qué tipo? Claro, de Un tipo arreglo. materia. De tipo materia, exacto. ¿Y cómo Nosotros sabe qué no mostrar? iteramos, entiendo yo a dónde quiere llegar, profe, que no iteramos sobre el arreglo para obtener los nombres de las materias No a partir iteran de sobre cada el objeto. multiobjeto para obtener lo que muestran de cada materia, porque recuerden que eso nosotros miramos, por más que pueda llegar a parecer algo trivial, ustedes tienen que saber qué van a mostrar de la materia. ¿Sí? Y Claro. en este caso es el nombre, pero anda un poquito, anda de vuelta al caso de uso, por favor. Bueno, ahí te dice que necesitas mostrar el nombre de las materias a cuales está docente asignado, su respectivo horario y profesor a cargo, dice. ¿Tienen en algún lugar esa información o no?
¿Puede repetir, profe? ¿Alguien habló? Gómez Mateo. Perdón, se escucha muy bajito. Si puede repetir, Ahí está. ¿qué es lo que pide mostrar? Lo que quiero saber es de dónde sacan los horarios, el horario de la materia y qué profesor está a cargo de la materia. Profe, según tengo entendido, yo también soy del grupo y cuando se hizo, si no, que me corrija, que el docente, una vez que entra logueado, se listan todas las materias de ese docente mismo, digamos. O sea, no es que ese docente puede visualizar de otros. Por eso muestra la lista de materias de ese docente mismo y él elige uno sobre eso. Vayamos de vuelta a la descripción de caso de uso. ¿Qué dice en el paso 2? El sistema lista el nombre de las materias a las cuales el docente está asignado su respectivo horario y el profesor a cargo. Bueno, para darles un ejemplo, vamos a suponer que soy yo el que estoy consultando las encuestas, ¿sí? Me va a mostrar las materias en las que yo estoy, ¿no? ¿Pero yo soy el profesor a cargo o no? ¿Hola? Perdón, ¿yo nomás escucho mal o...? No, profe, se No está sé. No, profe, a todos se lo mal. escucha. Él se escucha mal. Bien, bueno, en todo caso, otra persona o del Lo grupo estaría o de la mostrando. clase. ¿Quién es el profesor a cargo en este caso? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Profe, ¿se escucha? Sí, 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 los escucho. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la funcionalidad que le estamos dando en la interfaz? Porque justamente lo que hicimos aquí fue obtener las materias, las listas, pasárselas a las interfaz, y lo que nosotros pensábamos que al ejecutar este método de listar materias, como se ve en el 2.5.a, la interfaz lo que va a hacer es ejecutar justamente el método que va a imprimir el nombre de las materias. Genial. ¿Y dónde está el mensaje? Bueno, y bueno, es listar materias. No, 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 no. Pero ¿dónde Pero está el mensaje que obtiene el nombre de la materia? bueno, nosotros pusimos get materias acá 2.5.1, obtenemos las materias y lo que me devuelve es el objeto materia, los objetos. Claro, perfecto, pero Ajá. ahí vos ya estás yendo al cuadro estadístico. No, no, porque yo estoy pidiendo get materias, me retorna LDM, que sería la lista de materias. Sí. Eso se lo pasa al controlador, el controlador devuelve LDM, que es la lista de materias, Ujú. respondiendo a la consulta que fue traer materias por parte de interfaz. O sea, ahí está la respuesta a esa petición. Eso se le pasa a la interfaz, y la interfaz lo que hace es ejecutar un método que él lo implementa, que es el de listar materias LDM. Justamente lo que imprime o lista son los nombres. Bien, ahora, creo que no me entendiste. ¿Cómo sabe dónde están esos nombres? ¿De dónde los trae? ¿Cuál es el método que ejecuta para obtener ese nombre? Porque listar materia está perfecto, es un método de la interfaz. Hola, ¿se escucha? Bien, eso es algo que no tuvimos en cuenta o consideración. No Lo que lo, yo no no lo entiendo, entendimos. profe, es cuando retorna las materias, la lista de materias, eso no es una colección de los objetos de la materia que tiene el docente, y después de esa lista se puede eh, obtener, digamos, mediante un proceso, los nombres de la lista. El problema está ahí en eso de decir algún proceso. Porque Perfecto. ustedes están suponiendo que la interfaz sabe, primero que la interfaz de alguna manera mágica obtiene
ese nombre o lo que sea, pero acá encima no es solo el nombre, es el nombre, el horario y el docente a cargo. ¿Sí? Que ya eso es lo que intentaba explicarle. El docente a cargo es aquel, es el jefe de cátedra, no es el docente Claro. que está consultando. ¿Sí? Entonces, encima va más allá del nombre, pero por simplicidad vamos a suponer que en este caso es el nombre de materia. ¿Sí? ¿Dónde tienen la clase materia ustedes acá? En su diagrama de clases. En este caso hay dos. Bueno, hay dos, justamente lo voy a explicar más, lo vamos a explicar más adelante porque hay dos, pero se utilizó un objeto materia. Sí, No, acá pero hay un objeto. vamos al diagrama de clase, por favor. Ajá. Eso. Ahí, por favor, ampliar la parte de materia. Eso. Bien. Fíjate ahí. ¿Cómo puede la interfaz obtener el nombre si el nombre es privado? Y segundo, en todo buen diseño orientado a objetos, los atributos se obtienen a través de ¿qué? De los getter y los setter, profe. De métodos. O sea, yo expongo la funcionalidad. En este caso hablo de atributos, pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser un método tan simple como el caso de un getter o un setter que se limita a devolver un solo atributo, o puede ser un método más complejo que abarca varias cosas, Sí, un ¿sí? constructor que devuelva toda la lista completa. Y en este caso, entonces, ¿qué nos estaría faltando acá? Algún getter que devuelva el nombre de la materia. Sí, exactamente. Get materia, get nombre de materia o get descripción de materia. Porque recuerden que acá lo estamos simplificando para poder avanzar con el ejercicio, ¿no? Pero le está pidiendo más cosas, le está pidiendo que devuelva el horario, le está pidiendo que devuelva quién está a cargo, entonces le está pidiendo otras cosas, ¿sí? Sí, profe. Sí, Pero entiendo. al menos eso está faltando. Entonces, si volvemos a la, ¿cómo se llama? Al diagrama de secuencia, ahí dentro de lo que es, en esa llamada que ustedes pusieron listar materias, ¿sí? Eh, tienen que invocar a getNombre en el arreglo de materias, o en la colección de materias que están devolviendo. La lista de materias, ¿de quién es ese? Del docente. ¿Y cómo hacemos Exacto. eso, profe? No me estoy imaginando cómo lo puedo representar eso de invocar Y el nombre de como, la materia en y este como método. cualquier otro método, chicos, tienen ahí, por ejemplo, así como tienen getMateria, que ese método en particular trae las materias vinculadas al docente, ¿sí? Van a tener un método que es getNombre. Así como tienen, por ejemplo, ahí abajo getID materia, ¿sí? Van a tener que iterar. Ajá, entonces tendríamos que tener, diciéndolo vulgarmente, digamos, otro rectángulo que sea LDM, iterar sobre esa lista. Y ahí le pedimos los nombres. Exactamente, Ah, bien, bien, bien. No, bueno, yo exactamente. pensaba, yo pensaba que, particularmente yo pensaba porque yo propuse esta solución de dejarle la responsabilidad que la interfaz sabe cómo no, mostrar esos nombres, digamos, y pusimos un simple método. Yo pensaba eso, pero está bien. A ver, hay dos cosas que diferenciar, ¿sí? La responsabilidad SAP, a ver, en eso que estás diciendo es un buen ejemplo para tomar.
La responsabilidad de la interfaz, vamos a decir, sabe a quién llamar para obtener el nombre, ¿sí? Y qué método invocar para obtener el nombre. Pero en esa responsabilidad está la sabiduría de la ahí por favor pónganle otro nombre que no sea interfaz para después no confundirse con el clasificador interfase. Pónganle en todo caso UI si quieren. ¿Está? El User Interface. Pero eso no quita de que acá, así como yo estoy mostrando get materia, get ID de materia, get ID docente o lo que fuera, que después hay que ver si eso está bien, yo puedo, ¿por qué en este caso decido ocultar el nombre? Si es un mensaje que se están mandando en esta interacción. ¿Sí? Recuerda que los objetos no exponen sus datos de manera espontánea, sino que requiere que sean consultados a través de métodos, ¿sí? Sí, creo que echamos en falta, profe, las cuestiones de encapsulamiento y ir más profundo dentro de lo que es la orientación al objeto. Ahora, ahí menciono otra cosa, ¿sí? Por eso digo, una cosa no quita la otra. Por un lado, estrictamente ese método tiene que estar, y eso es lo que yo le dije, nosotros vamos a tratar de ir bien al detalle. Por otro lado, si vos me decís, bueno, yo estoy tratando de usar este diagrama de secuencia para explicarles a mis compañeros de trabajo cómo es la interacción general y demás, y bueno, cuando yo quiero, ya sé utilizar diagramas de secuencia, ¿sí? Ya sé qué implicaciones tiene y sé qué cosas me puedo saltar para comunicar lo más importante. Bueno, ahí podrían evitar poner porque estoy de acuerdo, es algo trivial, ¿sí? Pero siempre hacemos hincapié porque si no es como que en este caso lo que expone la interfaz, bueno, se arregla ella, pero ¿por qué? Está bien, sabe a quién llamar, va a tener la interfaz va a tener una colaboración con materia directo, porque eso no es que viene encapsulado y de alguna manera se comunica, no, va a tener que enviar un mensaje a materia. Va a tener que enviar un mensaje a materia para saber cómo es su nombre, en este caso como mínimo. ¿Sí? Que ahora después ustedes decidan ignorarlo adrede porque dicen es un detalle muy pequeño para poner, bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Pero nosotros le exigimos que haya una interacción ahí para saber que justamente para evitar este tipo de problemas de que creer que de alguna manera lo va a invocar, ¿sí? Y no se sabe cuál. ¿Ok? Sí, profe, se entendió. Gracias. Bien. Bueno, vayamos y después voy a hacer un comentario porque ahí no terminó la cosa, pero vamos, sigamos avanzando con esto. Después, ¿qué hacen de ahí? ¿Cuál es qué sigue en el diagrama perdón, en la descripción de caso de uso? Que el docente elige una de las materias de las opciones listadas. Bien. Bien, selecciona la materia. Pero fíjense qué empezó a pasar desde ahí. Y ahí esa es la otra de las cosas que le quería mencionar. Los rectángulos que ustedes, y esto todo, ojo, no, estoy mencionando esto para que todo el resto de los grupos eh, ya vean y demás, no es que me las agarré con ustedes y le estoy corrigiendo hasta el mínimo detalle, la idea es que se corrija para que después vuelva, ¿Se entiende, profe? No, se vuelva a hacerlo bien, pero para ir al detalle con respecto a esto, ¿qué significan los rectángulos sobre la línea de vida del objeto? La instancia del objeto, profe, ¿hasta dónde llega? A ver, marcame para vos para ustedes cuál es la instancia del objeto.
A partir de este punto, el objeto inicia Vamos su a otro, para porque vamos, fíjate ahí subí un poquito más para ver la cabecera de esto de los objetos en sí. Fíjate en ese docente, ¿dónde inicia la vida del objeto? ¿Y dónde termina? iniciaría acá, profe, No, no, docente clase. acá. No, no, no. Ah, bien, inicia dentro a partir de la... Inicia primero que en el caso docente, acá no se ve cuando inicia. Lo que yo sé es que esta instancia docente ya viene dada, ¿sí? Viene dada de un lugar porque llega de dónde esta instancia docente. El caso de uso con la precondición de Claro, que la pero condición exacto, precisa y un verificado. específicamente acá, ¿por dónde viene eso? Tendríamos que Eh, haberlo. Cuando inicia sesión, se supone que ya está esta clase, digamos, presente. Bueno, pero márquenlo porque está acá. ¿En qué parte específica está ese docente en esta interacción? ¿Dónde viene? Los demás chicos, no solo este grupo, los demás, ¿dónde están? Porque está todo acá, en esto que están mostrando ellos. En la consulta, profe, de Get Docente Autenticado. Exacto, fíjense dónde está volviendo eso. Ahí en el return, en el 2.3, get docente autenticado devuelve un doc, que sería la Exacto, variable. ahí lo que devuelve en realidad es doc. Por eso le digo que hace mucho ruido lo que está ahí del get docente autenticado, etcétera, y es algo que pues, en la otra herramienta por ahí molestaba mucho. Pero es un doc de tipo docente lo que está devolviendo ahí. Y ahí viene, fíjense que yo no sé si esto lo hicieron ustedes o no, porque, o no está el que lo hizo. Sí, profe, a ver, sí, lo hicimos nosotros, primero la pregunta esa, lo Eh, hicimos nosotros y no nos acordamos porque hace mucho no tocamos el diagramita de la tarea esta, no lo tocamos hace mucho y justamente nos estamos enfocando, nos estamos olvidando de dónde están las cosas, nada más eso. Pero sí lo mm, hicimos nosotros, todos. bien. Bueno, ahí está el docente. Entonces, ¿dónde se instanció este docente? Este docente, andás a ver dónde se instanció, en otro lugar. Idealmente vamos a suponer que, como les dije, el enfoque que hacemos ahora es los objetos del sistema existen en la memoria RAM, pero ahora no me importa si está en una base de datos o lo que fuera. Vamos a suponer que desde el momento de la creación de este sistema, todo esto está en una memoria RAM, ¿sí? Que nunca se apagó. Entonces, este docente se creó cuando se creó el docente, cuando se lo dio de alta, ¿sí? Ahí se instanció. Y en teoría, en la orientación a objetos, eso significa que ahí empezó la vida del docente, ¿se entiende? Claro, entonces en el momento en que se retorna doc, debería comenzar el ciclo de vida de este objeto. Lo que me refiero es, el objeto este, su ciclo de vida su ciclo de vida lo empezó antes. Claro, Lo único que estamos haciendo acá es ponerlo en escena porque necesitamos preguntarle algo, ¿sí? Y volviendo a la pregunta original, para no irnos tanto de tema, vuelvo a preguntar qué significan los rectángulos sobre la línea de vida de la clase, del objeto. Significa que el objeto está activo nomás, haciendo algo, digamos.
Pero bueno, sí, por ahí vamos, pero exactamente qué. Que le llegó un método sería. Que está ejecutando el método vinculado a ese mensaje. ¿Sí? ¿Ok? Claro, sí. ¿Por qué les llamo la atención sobre esto? Porque acá, fíjense que getMaterias, su tiempo de ejecución termina cuando estoy retornando el valor, cuando estoy retornando la materia. Claro, ¿Sí? profe, y ellos lo pusieron en un mismo rectángulo. ¿A eso es lo que queréis o no? No, que ahí, por un lado, primero hacerlo notar eso, que es un detalle menor, pero que fíjense que se va como 3 centímetros abajo, ¿sí? De donde debería haber terminado. Pero a qué voy acá? Que esto sí es muy importante. Esta cuestión de, evidentemente, que no estaban viendo bien este tema, hace que, por ejemplo, ¿quién tiene el mando de la ejecución de este caso de uso se pierda? Porque fíjense que ustedes empezaron bien con mostrar materias, mostrar opciones, perdón, que le está pidiendo la interfaz. Después, en algún momento, ese le empezó a pedir cosas y ahí se perdió, nunca terminó el método. Porque ahí ya Trascartón le pidió otra cosa al mismo control. Entonces, piensen bien si eso es lo que quieren hacer, porque si ustedes ya obtienen los resultados, ya saben que van a hacer esto, que incluso esta parte de acá, gente, fíjense que es un poco confuso ponerlo en este diagrama de secuencia, porque si estamos en este diagrama de secuencia, mostrar las opciones de que yo quiero consultar las estadísticas, ya es obvio porque lo estoy ejecutando. ¿Se entiende por qué en general es un paso que nada, no va ni viene porque acá ya se supone que está, ¿sí? O se supone que es algo que hice antes, que en este caso de uso, ¿sí? O sea, claro, el diagrama de secuencia debería comenzar con la opción de consultar resultados iniciada, digamos. Ya sabemos que si estoy acá, Claro. exacto, ya sabemos que voy a hacer eso. Ujú. Pero suponete que esto que está acá sea válido, porque ahí es un poco donde se pierde. ¿Qué hago con esa opción que me elige acá? El problema, porque ahí me está retornando. Entonces, si yo le pregunté algo, el control se va a quedar esperando a que me devuelva algo y esa respuesta nunca vino. ¿Se entiende? Nunca volvió. Lo que volvió es, no te respondo, pero te hago otra pregunta. Esa es la idea. Y en algún momento se invirtió el control, porque fíjate, esto se puede hacer tranquilamente, ¿no? Lo que hicieron ahí, traer materia, además no es que está prohibido, pero en algún momento se invirtieron los roles. ¿Se entiende lo que voy? Creo que ¿O sí, no? profe, creo que lo entiendo. Si bajan un poquito más, eh, fíjense que no hay nunca vuelve una respuesta desde la interfaz al control, a pesar de que el control le hizo una pregunta. ¿Sí? La interfaz le clavó el visto, nunca le contestó. ¿Se Profe, comprende cuál es el significado de las barras entonces? sí. Y si yo esto le estoy mostrando el detalle, ¿sí? El detalle de qué es lo que se debería hacer. Muchas veces se saltea todo esto en pos de lograr un diagrama de secuencia rápido y que exprese las ideas, ¿está? Pero bueno, si yo quisiera hacer bien, fíjense que cuando UI le está preguntando, le está diciendo al otro, tráeme las materias, ¿sí? Ahí debería haber otra barrita encimada, ¿se entiende?
porque está iniciando la vida otro método. Se está ejecutando otro método. ¿Sí? Entre traer materia entre 2.5 y 2.5.3. Ahí debería haber otra barrita superpuesta a la anterior. ¿Se comprende entonces esta parte? Eso tienen que solucionar porque, digamos, el control es el que tiene el mando de esta ejecución, ¿sí? Y de acá de alguna manera lo perdió. Claro, profe, se entiende. Por eso es que el control, ustedes van a ver que sí, el control perdura, coincide la barra con el tiempo con el tiempo de vida del objeto control, porque justamente su único propósito es saber cómo ejecutar este caso de uso. Una vez que se termina esto, se muere. ¿Sí? Entonces, sí, el control se crea acá. Lo mismo que la interfaz. Fíjense que sí, la interfaz, su creación, su vida empieza ahí cuando el control le dice create. Eso sí, pero recuerden, la barrita es diferente de la vida del objeto. ¿Sí? Solamente me implica cuando hay en ejecución un mensaje o un método. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Lo otro, ¿a qué venía también toda esta cuestión vinculada? Porque ahí fíjense que le muestra la lista de materias, la persona selecciona una y en vez de devolverle la materia seleccionada, le manda una petición con la materia, lo cual de alguna manera hace el trabajo, ¿no? Pero bueno, eso tiene que invertirse ahí y tiene que devolver la materia seleccionada. Y acá es donde yo quería hacerle la salvedad, ¿sí? Y es otra suposición. Así como nosotros hacemos la suposición en pos de simplificar las cosas, hacemos la suposición de que por el momento todo existe en memoria RAM, ¿sí? También hacemos la suposición de que esto, imagínense que por el momento es una interfaz en la cual yo selecciono los objetos directamente, ¿sí? Por eso suponemos que materia, lo que viene ahí es el objeto materia, no un ID. ¿Estamos? ¿Eso se comprende o no? Sí, profe. Porque si no, pasa lo que están haciendo ahí, que por eso lo repito. ¿Para qué traen get ID materia? Si ya tienen el objeto materia. O get ID docente. Ya tienen el docente. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, se comprende, profe. Creo que, Yo ya bueno, tengo esas instancias y de hecho yo al docente le pregunté la claro. materia y la materia ya me viene de la interfaz. ¿Ok? O sea, yo ya tengo esa referencia al docente y a la materia. Entonces no necesito buscar por un ID de materia ni un ID de docente porque ya está, ya lo tengo. Ya lo tengo de antemano. Bien. Eh, Bueno, un poco hasta ahí, nomás vamos a corregir porque si no va a ser todo enfocado en este grupo, pero qué cosas mencionar, después ustedes vean con esto que estamos mencionando, vean también si tiene sentido crear cuadro estadístico materia, si qué significaría cuadro estadístico, ¿sí? O si en realidad cuadro estadístico es necesario y además deberían colocar evaluación docente aparte. Porque cuadro estadístico es como un resumen
de todo lo que tengo. Por eso no estoy muy seguro si cuadro estadístico va a ser lo mismo que evaluación realizada, ¿se entiende? La evaluación realizada es una evaluación que hizo un alumno de un docente. En cambio, cuadro estadístico debería, según lo que tienen acá, mostrar las materias, mostrar los resultados de esa evaluación. Entonces piensen bien qué van a hacer allí. ¿Sí? Porque por un lado pueden optar por la idea de al momento de consultar, ahí generan las estadísticas en el momento, es decir, tanto porcentaje de las respuestas fueron buenos, muy buenos, etcétera, ¿sí? O la otra, que es rara, pero estirar la responsabilidad a otro caso de uso, es decir, bueno, este cuadro estadístico ya me viene dado, ¿sí? Es decir, se calculó previamente, entonces lo único que me muestra el cuadro estadístico son variables resumidas, lo cual es raro, es raro. Profe, Sí, nosotros, por ejemplo, lo pensamos desde el punto de vista, teniendo en cuenta que era el caso de uso del docente y que el docente solamente ve los resultados, digamos, de las evaluaciones que se le realiza. Entonces, por lo tanto, consideramos que solamente iba a tener evaluaciones realizadas, digamos. pero a ver, vamos a suponer que son 10 alumnos que contestaron esta encuesta, ¿no? El hecho de decirme, bueno, demostrarme que en la pregunta 1 el 50% contestó muy bueno. Ese número, ¿cómo lo obtiene acá? Y como lo tenía pensado yo, era que, digamos, que existe la clase. Está por acá eso porque ahí creo que nos llegamos. A ver. No, profe, lo que hicimos fue cargar las evaluaciones dentro de una lista que tiene cuadro estadístico. Y después esa lista se la retorna a la interfaz. Y bueno, fue lo mismo, idealizamos lo mismo que con listar los nombres de las materias. Retornamos las listas de las evaluaciones que se hicieron a ese profesor con esa materia y la interfaz se encargaba de emitirlas como corresponde, digamos. Pero ya vimos que eso estaba mal. Sí, porque sea de Claro, una manera o de la otra, ustedes tienen que ver bien qué van a devolver. sí, sí, sí. ¿Sí? Porque, a ver, ¿cuáles son los dos planteos que le dice? O hacen el cálculo estadístico en tiempo real, con lo cual van a tener que empezar a sumar y demás, todo en esto, que por la cuestión de la complejidad en sí, digamos, realmente podría ser una opción, pero para simplificar esto yo le diría, déjenlo y háganlo en otro lado, ¿sí? En otra parte, y acá solamente pueden usar cuadro estadístico para ya tener del docente justamente las estadísticas generadas de antemano. Entonces se limitan a traer eso y ya no tienen que enredarse con... Es una opción, la que le estoy comentando, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ya generado las estadísticas en la encuesta de cada docente en particular de antemano. ¿Bien? Claro, entonces este diagrama iría únicamente a buscar el cuadro estadístico que le pertenece al profesor. ¿A eso se Claro, refiere? pero ahí ustedes de todas maneras tienen que saber qué mostrar. ¿Se comprende? Claro, cuando se devuelve el cuadro, tenemos básicamente que mostrar lo que dice el caso de uso. Exacto, Ok, exactamente. bien, bien, bien. Profe, una Sí. pregunta con respecto a este del cuadro estadístico. Ujú. ¿Eso en el diagrama de casos de uso sería como un caso de uso incluido dentro del caso de uso que estamos tratando? ¿Sería parecido, ¿no? Eh,
Acá yo no veo que ellos hayan hecho, por lo menos no me di cuenta si lo hicieron. No, ellos no hicieron ninguna inclusión porque acá lo están planteando todo como está dentro. Ahora, si vos me preguntás la generación de las estadísticas, es decir, tomar cada pregunta, tomarla, hacer la media, calcular los porcentajes, el total de puntajes obtenidos, etcétera, ¿sí? Por determinado docente en determinada materia. Sí. Eso se puede hacer antes, porque o si no, al estar incluido, de todas maneras es parte del caso de uso y lo tienen que hacer, aunque lo representen en un diagrama de secuencia distinto, pero es parte de este caso de uso. Lo que yo les digo es por ahí, digamos, de alguna manera decir, bueno, como decir, las encuestas se cierran en determinado punto. ¿Está? Entonces, como se cierran en determinado punto, puede haber un caso de uso que diga, el director del sistema genera las estadísticas. ¿Sí? Y en ese momento se desencadena un proceso batch que para todos los docentes se hace ese proceso complejo. Complejo entre comillas, ¿no? Porque es complejo de demostrar acá, pero en definitiva no lo es tanto. ¿Se entiende a lo que voy? En cambio, si ustedes lo quieren hacer en tiempo real, sí deberían mostrarlo acá y podrían hacerlo como un caso de uso incluido o no. Sí, profe, Podrían en ese utilizar caso las dos. entonces, perdón. Adelante. En ese caso entonces en el diagrama de secuencia habría que usar una referencia. Exactamente. Ok. Exactamente. ¿Se comprende en general de que las correcciones que se hicieron en este diagrama? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Sí, profe, lo vamos a tener en cuenta para corregirlo y para los próximos desarrollos que hagamos. Bien, Gracias. bien. ¿Los demás grupos? ¿Alguna duda con lo visto? ¿O no? El proceso estadístico ese hay que hacerlo en otro diagrama de secuencia entonces, Es una para que quede más prolijo. propuesta que les doy. No. Bien. A ver, fíjense que el diagrama de secuencia ya está muy simplificado y era grande. Así que por más que no haya una inclusión, para decirlo en términos simples, las opciones son, ¿sí? Vamos por los diferentes caminos. Que vos tengas la generación de esas estadísticas de manera previa a la ejecución de este caso de uso, que era ver los resultados. Entonces, al momento que vos llegás acá, ya las estadísticas de cada docente está generada y este caso de uso se limita a mostrar lo que ya está generado. ¿Sí? La otra opción es que ese caso de uso, esa funcionalidad esté incluida, es decir, con una inclusión en un caso de uso que sea generar estadística, pero que se haga en vivo de todas maneras. Cuando hay una inclusión, la forma de representarlo en los diagramas de secuencia sí o sí es la referencia, el cuadrito ref, y se lo hace en un caso de uso distinto. ¿Sí? Ahora, lo inverso no necesariamente es cierto. Si que haya una referencia en el diagrama no significa que va a haber una inclusión. Es decir, el diagrama se hizo muy grande y decidí sacar una parte. ¿Está? Para el resto. Sí, ahí vamos. Déjenme que vea dónde conecto la... No, esperen, no voy a poder conectar el pizarroncito, pero bueno, lo voy a hacer aunque sea con un Word. Profe, ¿en el parcial va a ser todo en hoja? ¿Hay que hacer todo esto? ¿Cómo? ¿En el parcial va a ser todo en hoja también, igual que el primer parcial? Sí, posiblemente sí.
No son los primeros que lo hicieron. Así que, don't worry. Bueno, ¿qué les iba? A ver, ¿qué puedo desenchufar de acá? No puedo desenchufar. Tengo todos los USB ocupados. Bueno, vamos a ver. Estoy escribiendo con el mouse, así que sepan disculpar. No voy a poder ocupar esto. Qué macana. No, me está tomando la tableta. Vamos a ir a un Workbox. Acá sí. Lo que les decía era lo siguiente. Si yo tengo acá, vamos a suponer que todo esto es mi diagrama de secuencia, ¿no? No se ve, profe, o yo al menos. Perdón, ¿no estoy compartiendo? Creo que está No, compartiendo lo que está se ve en el pizarrón. El pizarrón, bueno. Pantalla. Ahí, si yo todo esto lo defino como mi diagrama de secuencia, supongo que acá tengo los diferentes objetos, ¿sí? Yo internamente a eso puedo llegar a tener, recuerden, estos rectángulos que son, ¿dónde está para agregar? Acá. Que es, por ejemplo, recuerden que decían ref, ¿no? Que esto me implica que se va, toma la posta acá, se va a algún diagrama de secuencia extra, y yo en ese diagrama de secuencia vamos a suponer que es ref, calcular estadísticas. ¿No? ¿Sí? Entonces, ese ref después se va a convertir más abajo. Sí, está bien, no se está ajustando. Después se va a convertir en un diagrama de secuencia por sí mismo. ¿Sí? Voy a tener que, vamos a decir de alguna manera, explotarlo y ver acá y hacer todo lo que yo necesite. Pero en el diagrama de secuencia principal simplemente va a aparecer como la llamada de esto. ¿Se entiende? A eso me refiero con el cuadrito de ref. ¿Eso queda claro o no? Sí, profe. Ahora, el hecho de que exista este ref puede ser por dos causas. ¿Sí? Por un lado, puede pasar que yo tenga acá un caso de uso que vamos a suponer, este caso de uso, ¿cómo era que se llamaba? Consultar. Resultados. Resultados. ¿Sí? Y acá voy a tener, ¿cómo era que lo puse? Y puede ser que acá exista otro caso de uso que sea calcular estadísticas. ¿Sí? Con lo cual, yo acá, ¿sí? Voy a tener una inclusión ¿sí? Voy a incluir el caso de uso calcular estadística y no sé si esto tiene, a ver, tiene algo parecido a una personita. No, no tiene, pero bueno. Vamos a poner acá, o sea que no tiene una personita, vamos a poner la carita, ¿sí? Ustedes no hagan esto. Entonces, acá, este es el actor.
¿sí? El actor va a decir, voy a consultar resultados, que en este caso el actor es docente, ¿sí? Ese actor docente va a consultar los resultados y acá voy a tener un caso de uso incluido que va a hacer calcular estadística. Entonces, la forma de representar eso, ¿sí? Va a ser poniendo una referencia, un ref. Y cuando hago esto, para que un caso de uso esté realizado, tiene que estar realizado este caso de uso y este otro. Así que piensen bien qué es lo que van a hacer. Porque aparte, si existe esta inclusión, también tiene que estar la descripción de caso de uso de esta inclusión. ¿Se comprende? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí, Y profe. aparte, tengan en cuenta lo siguiente. Tengan en cuenta lo siguiente, que ¿por qué les muestro esto? Porque este es un ejemplo básico en el cual yo podría hacerlo de esta manera. Pero calcular estadística no le da el rango, en este caso al menos, para hacer un caso de uso. Porque básicamente los casos de uso tienen que tener al menos 2 o 3 pasos, ¿se entiende? Si no tengo varios pasos, no debería ser considerado un caso de uso. Ya sea en el diagrama, perdón, en el camino estándar o en los caminos alternativos. ¿Sí? Fíjense que por eso a veces inicio de sesión, a veces está en duda si ponerlo como un caso de uso de sistema porque nada, es muy simple. Pero lo que suele suceder es que primero se quiere llamar la atención de que existe un inicio de sesión, pero aparte, lo que pasa en el inicio de sesión es que hay muchos caminos alternativos, ¿entienden? Porque muchas cosas pueden salir mal en el inicio de sesión. ¿Sí? Bueno, pero en el caso de cálculo estadística es básicamente un proceso de qué tipo. Es un proceso de tipo batch. O sea, lo contrario a interactivo. Y un caso de uso tiende a ser interactivo. ¿Sí? Por ende, yo no estaría muy de acuerdo en representarlo de esta manera. ¿Sí? Ahora, si ustedes me dicen, bueno, el cálculo de estadística no se hace, vamos a decir, el cálculo de estadística se hace ahí, entonces la otra opción es directamente, yo considero que el cálculo estadístico se hace al momento de consultar resultados, y bueno, bárbaro. Lo puedo seguir representando de esta misma manera. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, si tuviese una inclusión, ya sea en este ejemplo particular o en otro, la forma de hacerlo es con ref. Ahora, la existencia de ref no me implica una inclusión. Porque de hecho yo podría no tener esto acá, ¿sí? No tener esto aquí, y seguir utilizando ref porque ese cálculo se está haciendo. Lo que pasa es que es tan grande que lo tengo que separar en otro caso de uso para ¿cómo se llama? Para mostrarlo mejor. ¿Comprendido? Sí, profe. La otra opción que les Para decía al ser principio. claros, usted dijo que en el caso de que realicemos de esa manera, en el parcial tendríamos que, de todas maneras, hacer ambos diagramas. Claro, porque esto, calcular estadísticas, por más que lo estoy representando aparte acá, se considera parte de consultar resultados, ¿sí? Claro, no es que hay una obviedad ahí. De todas maneras tenemos que representarlo. No me estoy deshaciendo de nada, no le estoy tirando el fardo a nadie más. Voy a tener que representarlo. ¿Sí? Ahora, la otra opción que les decía es que no esté en ningún otro lugar y que por más que calcular estadísticas sea como una especie de proceso batch, pues esto voy a cambiar de flecha para que no se confunda, puedo llegar a tener que, vamos a suponer que el director de la carrera es el encargado de decir cuándo se van a calcular estadísticas para todos los docentes. Y ahí ya la cuestión cambia.
Sí, porque acá ya no lo estoy haciendo para un docente, sino que lo estoy haciendo para todos. Y podría llegar a tener alguna que otra cuestión, pero en definitiva seguiría siendo un ejemplo, seguiría siendo un caso de uso sencillo desde el punto de vista de la interacción. Lo que sí va a tener es un montón de mensajes adentro porque va a ser intensivos en cálculos. ¿Sí? Siempre entrecomillado, ¿no? ¿Comprendía cuáles son las opciones para hacer esto? ¿Cuántas alternativas mostré como para ver si se alcanzó a captar todo? ¿Cuántas alternativas de resolución mostré acá a grandes rasgos? Yo no mal recuerdo 4, pero las dos que mostró Exactamente. acá, las dos que 4. mostró acá, otra en donde el cálculo se haga dentro de consultar resultados, y otra era que previamente se calcule el cuadro estadístico y en la interacción, en el caso de uso de consultar resultados, se obtenga el cuadro estadístico ya Tengo, calculado. tengo, tengo 3 en realidad, pero tengo una que es la que está acá, que el cálculo estadístico lo hace otro actor, que es el director, se hace aparte de antemano, es decir, no lo veo acá. La otra es que el cálculo estadístico esté como un caso de uso incluido de consultar resultados. Esa es la segunda. Y la tercera es que esté totalmente embebido en consultar resultados, ni siquiera en consultar resultados, ni siquiera lo muestro afuera. Así que serían 3 alternativas posibles. No sé si mostré otra, me estoy acordando. Entonces, profe, para ser claros, habría una clase nueva que sería estadística de docentes y esa tendría una colección de toda la estadística de todos los docentes de todas las materias. O se calculan en instantes previos a que el docente se registre. Eso no entendí. Bueno, eso ya también queda para... No creo que haya una que aglutine a todos, ¿eh? Lo que va a hacer si seguimos, ojo, siguiendo con el enfoque que que propuso este grupo, ¿sí? Este grupo propuso tener algo que se llama cuadro estadístico, que ellos dijeron, yo ya tengo todo calculado de antemano y lo que hago es mostrar los valores en ese cuadro, pero así todo, por más que calculemos el de todo docente, en este esquema, la idea sería que va a generar un cuadro estadístico por docente por materia. ¿Sí? ¿O no? Claro. Sí, 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 se entiende. Pero también existe la posibilidad de que ya esté, que no haya que calcular, digamos, que solamente se actualice cada vez que se realizan las evaluaciones. Que puedo decir que lo calculen en el momento, digamos. Claro, y que saque una base de datos con todos los cuadros estadísticos, digamos. Entonces Bueno, pero el es que sistema... eso es lo que eso es lo que te estábamos mencionando hasta ahora, digamos, cuando está haciendo el cálculo de estadística, vamos a remitirnos a esto para no irnos por las ramas. Vamos a suponer que el cálculo se hace de antemano, que creo que es lo que vos estás diciendo acá, ¿no? Claro, claro, y que quede un registro. Bueno, ese registro es el cuadro estadístico de estos chicos. Perfecto, profe. Se entendió. ¿Está? Lo que les digo es que puede existir algún enfoque en que ni siquiera exista eso. ¿Está? Pero bueno, no importa, ya vimos suficientes alternativas. Diga, profe, diga. No, porque de balde, ¿sí? O sea, sería complicar más la cuestión, no viene al caso. Con respecto a esto, ¿quedó alguna cuestión más por mencionar? ¿Por alguna duda? Profe, cuando se hace la referencia al segundo diagrama de secuencia, se le pasa los métodos, las clases o demás cosas que vayamos a utilizar, los objetos que vayamos a utilizar en ese diagrama de secuencia extra.
Exacto. Fíjense que un ejemplo de eso lo tienen en el modelo este que leímos, en el ejercicio modelo. Hay diferentes formas, pero en general lo que se comparte es un control distinto. ¿Está? El control es el control del diagrama de secuencia embebido, digamos, o vamos a decir referenciado, se comunica con el externo. Y aparte se usan se les pasan las clases, vamos a decir entre comillas, que vas a necesitar. Porque en realidad, dependiendo de cómo lo modelemos, también puede ser que yo diga, bueno, en un método paso todo, o simplemente esta referencia es una manera de llevar afuera de este diagrama otra complejidad. Es decir, puede estar efectivamente representado como una función distinta, que es lo más común, y lo otro es que simplemente no hay una función ahí, sino que lo que hago es sacar un pedazo del diagrama aparte. ¿Está? Pero lo más lógico es que si tienen una referencia, para comunicarte con esa referencia completa, lo hagas a través de un mensaje. ¿Sí? O sea, que esté todo encapsulado. ¿Bien? Bueno, yo no sé, si quieren podríamos intentar ir a un ejercicio nuevo, y si no lo dejamos para que lo hagan completamente en su casa, digamos. No sé si tiene mucho sentido que nos pongamos a hacerlo ahora porque vamos a demorar en hacerlo, salvo que quieran discutir un poquito y nos hacen algunas consultas, ¿sí? La idea sería, esperen que abro la guía. Ahora que veo esto, había abierto la guía porque quería mencionarles algo, pero quería asegurarme que esté ahí primero. Fíjense que acá, en el ejemplo que mostró este grupo, las materias, ¿quién era el encargado de obtener las materias? ¿A través de qué clase lo hacían? ¿Era el patrón? En este caso creo que lo hacían a través de la clase docente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en el diagrama de clase que ellos propusieron, creo, si mal no recuerdo, en todo caso corríjanme, el docente estaba en contacto directo con la materia. ¿Sí? Lo cual puede ser factible. Pero lo que estoy diciendo acá es que cuando en la realidad, cuando uno hace la encuesta se hace no por la materia, sino por la ejecución, la cursada, ¿sí? De una materia. O sea, la encuesta se hace por la edición 2021 de la materia de diseño de sistemas, no se hace por la materia en general. Con eso, ¿qué le quiero decir? Que si ahí debería estar la materia cursada, la clase cursada de por medio. Que fíjense que está. Nosotros, por ejemplo, consideramos que la materia que estaba en la clase era la materia cursada ya, pero no sé si eso será correcto. Y todo depende de lo que ustedes hayan modelado, porque hay que ver, está bien, es una forma de simplificar y todo. En todo caso, si quieren lo volvemos a tocar después, pero ahí ustedes, por eso es muy importante que le pongan nombre a las asociaciones y saber su significado. Porque que ustedes digan, el docente tiene materias, y sí, tiene materia, pero ¿a qué cursada corresponden esas materias? ¿Dónde está esa info? Esa info está en la clase cursada. Profe, ¿y si se le añade como precondición al momento de hacer el caso de uso? ¿Precondición de qué? ¿De decir de qué? Claro que la materia que se especifica es la materia cursada en sí. Pero el concepto de cursada, es decir, es la materia de diseño 2021, 2020, es decir, no hay una materia cursada, hay muchas
ediciones de esas materias en diferentes cursadas. Entonces ahí habría que aclarar un poquito más a qué se referís. Profe, pero al momento de hacer una encuesta en sí, digamos, si vamos al ejemplo del CISACAT, no se hacen encuestas de materias de años anteriores, se hacen encuestas actuales, digamos. Totalmente, pero vos tampoco desechás la anterior. Entonces, al momento de consultar, ¿sí? Fíjate que vos tenés que tener en cuenta de qué cursada vas a tomar, porque vos la otra no las eliminaste. Está bien que vos la haces actual. Entonces, si vos decís, ¿a qué voy con esto? Si vos decís, voy a tener una asociación con la materia que me indique, esa asociación me va a estar indicando la materia de la última cursada, de la cursada actual. Y vamos a suponer que eso es válido. Esa conexión, ¿dónde la haces? ¿Cuándo la haces? ¿Se entiende lo que voy? Porque vos, cuando yo digo, un docente va a estar en tal cursada, bueno, yo genero la cursada, genero la asociación, etc. Ahora, en algún momento yo también tendría que decir que esa asociación directa tengo que crearla. Tengo que crear ese enlace. ¿Sí? Para decir, bueno, estas son estas materias son las que el docente está dictando este año. Pero, y pensándolo varias veces, ahora que lo pienso mejor, tampoco es factible. ¿Sabes por qué? Porque ¿dónde estarías guardando, por ejemplo, esta clase que ellos proponen acá de cuadro estadístico? Vos no la podés asociar con la materia, tendría que asociarla con la cursada también. Entonces es imposible hacerlo bien sin tener en cuenta la cursada. No sé si me explico. Porque estaría haciendo referencia a un año específico, una cursada en específico. Exactamente. Por ejemplo, usted podría ahora en este momento solamente acceder al periodo pasado, digamos, del año 2020. Exacto. No Perdón, sí. Sí. No era un ejemplo nada más. No, lo que digo es que lo que usted se refiere, profe, es que es necesaria una clase tipo contenedora antes de la materia cursada actual. ¿A eso se refiere? Es que no. Lo que ellos presentaron, no existe la materia cursada, existe docente y materia. Punto. Materia genérica. ¿Sí? Necesito algo en el medio que de hecho ya está en los diagramas que le presentamos nosotros en el ejercicio resuelto. Lo que pasa es que creo que ellos no lo incluyeron acá, que es cursada. Ahora, esto les menciono para que sepan que tiene esa falencia también. Si quieren obviarlo para evitar que el diagrama se siga incrementando, no importa, háganlo. Pero recuerden que eso está faltando. Eso Profe, está faltando. ¿se podría solucionar sin incluir la cursada? ¿Se podría incluir un atributo, un campo dentro de evaluaciones en donde incluya el cuatrimestre y el año? O la fecha inclusive de las evaluaciones realizadas. Entonces, usted puede acceder históricamente de evaluaciones anteriores y después Sí, pero sería un mal diseño. O sea, ya estaría, o sea, cosas que pertenecen a la cursada ya la estaría poniendo en otro lugar, ¿se entiende? Le estaría dando la responsabilidad al supuesto cuadro estadístico de que sepa todo eso cuando en realidad lo puede obtener de la cursada porque tiene una relación, una asociación directa con eso. ¿Se entiende lo que voy? Está todo muy centrado en esa cuestión. Entonces, profe, esto tiene relevancia a la hora de que lo tenemos que pasar al código, porque si no, no hay, digamos, un puntero a la cursada, o no hay una manera de llegar. Exacto, porque primero, por un lado tiene impacto. ¿Recuerdan cuando ellos cuando ellos obtenían las materias,
Perdón, el grupo de recién no me acuerdo, era grupo 8, pero no me acuerdo exactamente cómo habían puesto en el caso de uso. Si lo quieren mencionar y si no mostrar, no hay problema. Pero creo que tenían de las materias que estaba cursando actualmente. Entonces, ahí yo necesito buscar en la cursada actual cuáles son las materias. Entonces, de por medio va a estar la cursada y la cursada va a tener que obtener las materias de ahí. ¿Sí? Pero por el otro, si ellos ya dan por sentado, ¿sí?, de que existe eso que se llama cuadro estadístico o estadística generada por cursada, ¿sí?, significa que ellos le van a tener que preguntar a la cursada para que le traiga ese cuadro estadístico, ¿se entiende? Usted Porque hace va a estar... referencia, profe, a que nosotros disponemos de una, si se quiere decir, un tipo de API o algo de eso que directamente vamos y lo consumimos nomás, más pidiéndole lo que No, 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 necesitamos. nada, no, olvídense de una API por ahora, ¿no? En el diagrama que ustedes tienen, volverlo a compartir para no hablar tan en abstracto, por favor. En el punto 1 del caso de uso, Sí, profe. dice, el docente selecciona la opción materias asignadas. Yo lo que supongo que materias asignadas hace referencia a las materias que tiene asignadas al momento de la cursada, digamos. Y sí, total, a ver, En es cambio, decir, si no dijera materias asignadas, ahí sí estaría haciendo referencia a cualquier tipo de materia anterior, y ahí es cuando se le pide al docente qué ciclo lectivo o qué cuatrimestre de qué año. Entonces, si por ejemplo usted ingresa el 2020 del primer cuatrimestre, y ahí le debería saltar todas las materias a usted, de todas las materias que usted dictó. ¿Puede ser? exactamente, pero fíjate, acá también figura el horario, que el horario es algo propio de la cursada, o sea, hay muchas cosas vinculadas. Claro. Y en definitiva, lo que voy es que si por favor podés mostrar el diagrama de secuencia, fíjense que por un lado, cuando ellos están obteniendo la materia para que esta persona elija, en el medio, antes de poder devolver cualquier materia, le va a tener que consultar a la cursada cuáles son, ¿sí?, esas materias. ¿Está? La cursada actual. ¿Estamos? Y por otra parte, fíjense que ellos ahí abajo están utilizando este nuevo cuadro estadístico, pero en realidad ellos supusieron que ya esto estaba calculado, ¿sí? Entonces no hay que crear nada. Ese cuadro estadístico tienen que buscarlo, y ¿quién va a saber de ese cuadro estadístico? La cursada de esa materia. Porque el enfoque que ellos tomaron acá es que esto está calculado de antemano, ¿sí? Por lo tanto, no habría un create, sino habría una búsqueda. ¿Se comprende a lo que voy? Sí, profe. Profe, Inclusive podría devolver, perdón, Sí, habla. que inclusive podría haber un error en el cual el profesor ingresa una fecha en la cual no dictó ninguna materia. Sí, pero suponete que incluso no lo deje acceder a las del año anterior, pero eso no va a desaparecer. Quizás no se la muestra al docente, o sí, digamos, no dice acá, pero están. Ahora, yo para buscarla, vamos a suponer que solamente le deja acceder a las actuales, por más que sean las actuales, voy a tener que pasar por cursada. Y como este cuadro estadístico fue generado para la cursada, voy a tener que ir a la cursada a obtenerla, no me queda otra. ¿Sí? También existe la posibilidad en que no se hayan realizado ninguna evaluación hasta el momento. También, con lo cual ahí no debería, hay dos opciones. Esto dependiendo de cómo ellos plantearon su caso de uso, otra vez acá su descripción de caso de uso. ¿Sí? Con lo cual acá tendrían que mostrar o un camino alternativo o
describir el camino alternativo puede ser en este mismo diagrama de secuencia, que no es recomendable porque fíjense, ya está grande, o hacerlo en otro diagrama de secuencia. Y en ese diagrama de secuencia por separado le dice, las encuestas todavía no están cerradas, no te puedo mostrar nada. ¿Sí? Profe, ¿Alguna? Que fíjense que eso no está controlando acá. ¿Está? Porque está suponiendo que ya viene, que crean esto acá y demás. O sea, ese control de que la encuesta está cerrada no lo hizo. ¿Comprendido? O sea, lo que antes de, yo todos estos detalles se los muestro para que sepan que siempre tienen que indagar, se los menciono para que sepan que siempre tienen que indagar, pero si quieren, obvien por ahora este tema de la cursada y para lograr un diagrama de secuencia más simple, pero háganlo bien, digamos, ¿está? Háganlo bien. Estaría completo sí o sí si tienen la cursada, a eso me refiero. Bueno. Para la clase que viene van a hacer otro caso de uso. Pero vamos a ver si podemos hacer uno sencillito. Van a hacer el ejercicio 3. ¿Sí? La devolución de libros. para la clase que viene, profe. Para la clase que viene. Ahí piensen, obviamente para esto van a tener que plantear, como no sé si este año creo que no nos dio el tiempo para hacerlo porque tardamos mucho en los diagramas de secuencia. Y aparte hubo un día que no tuvimos clases, pero recuerden que como este diagrama no lo habíamos hecho, este diagrama de casos de uso no lo habíamos hecho antes, planteen el diagrama completo, vean bien qué funcionalidad, qué pasos van a poner en cada caso de uso y ahí sí, expláyense concéntrense, perdón, en devolución de libros. ¿Sí? Y fíjense ahí qué ocuparía. ¿Tá? No debería ser tan complejo. ¿Estamos? Ok, profe. Así que enfóquense en eso. Este lo tienen que hacer completito desde cero. Así que vemos la clase que viene qué pueden hacer al respecto. Muy importante esto. Esto es el centro de esta segunda parte. ¿Sí? Bien. Puedes, si querés, Mater, dejar de compartir la pantalla. Ah, sí, profe, perdón. Y Valeria, no sé si pudiste Sí, armar el sí, ya está cuestionario. armado. Sí. Bueno, vamos a ver qué se le ocurrió a Valeria en esta oportunidad. Porque esto como la idea es ver que si estuvieron atentos, se lo hace en vivo. ¿Sí? Bueno, hiciste una copia de la anterior, o sea que no debería haber inconvenientes, ¿no vale? Sí, es una copia y está habilitado para hoy. Me fijé bien que la semana pasada quedé con la fecha anterior. Bien. Bueno, gente, fíjense si pueden entrar a contestarlo ya. ¿Está? Y ahí vemos.
Esto lo podríamos hacer más interactivo con un Kahoot o lo que sea. Nosotros cuando estábamos presencialmente lo hacíamos con Kahoot, pero después en la virtualidad un poco lo dejamos de lado porque aparte el tema de hacerlo acá en el Moodle nos permite a nosotros guardar directamente la info, ¿sí? Los datos de cómo le fue, los resultados, así que por eso por eso no lo hacemos en Kahoot. Hola. Güey, si falso, Ah. La pavada. Finalizar revisión. Sí, pues. No está todo fácil. ¿Y falso? Pues, ¿cómo Parece que no? sí. Prestad atención a la gente. ¿Qué onda? ¿Qué pusieron? Y es falso, papá. ¿Y este? No estuvo. Arroba ahora. Lo que terminamos, ¿nos podemos retirar ya? ¿O? Exacto, se pueden retirar. Estamos viendo Listo. la clase que Ah,